en Do It Yourself os enseñamos cómo hacer un guardatodo perruno. Para ello necesitaremos una plancha de corcho pequeña de 5 mm de espesor, 3 latas de collares Seresto, 4 botones de madera alargados, 6 tuercas autoblocantes, 4 tornillos de 3 mm, 4 arandelas planas de silicona de 3 mm y 3 tuercas normales de 3 mm, un tubo termorretráctil, un cúter, un destornillador, una llave fija de la medida de las tuercas, un bolígrafo, un metro, un taladro con una broca de 3,5 mm, un spray de pintura, una pistola de silicona, unos alicates, una sierra, plástico adhesivo de colores, cuerda de cáñamo de 2 o 3 milímetros de diámetro y una varilla roscada de 3 milímetros. Manos a la obra. Cogemos el bolígrafo, una de las latas y el taladro. Hacemos una marca en la base de la lata a 4 milímetros del borde exterior y agujereamos. Esto mismo lo haremos con las otras 2 latas. Atención al siguiente paso. Solo tenemos que hacerlo con 2 de las 3 latas. Tomando como punto de partida el agujero que acabamos de hacer en la base, trazamos 2 diagonales de 9 centímetros, que entre sí formen un ángulo de 90 grados y hacemos una marca al final de cada una de ellas. Estas marcas estarán en el borde de la lata, a 6 milímetros del borde superior. Una vez tengamos las 2 marcas laterales, perforamos. Repetimos la misma operación, pero acordaos, solo en otra de las latas. A continuación, cortaremos la varilla roscada. Necesitamos una longitud de 7,5 centímetros. Antes de hacerlo, enrosca una de las tuercas. Luego, tras el corte, te ayudará cuando la quites a dejar limpia la rosca. En uno de los extremos colocamos una de las tuercas autoblocantes. Este lado será el que quede en la base de la lata. Por el otro extremo, el que está dentro de la lata, colocaremos una tuerca normal. Apretamos fuerte. El siguiente paso es cortar un trozo de tubo termorretráctil de una longitud de 26 milímetros, que es un poco menos de la altura de la lata. Lo colocamos en la varilla roscada y lo calentamos con un mechero. Enroscamos una tuerca común en la varilla. Esta debe quedar justo por debajo del borde de la lata. Después le pondremos sobre la tuerca una arandela de silicona. Insertaremos a continuación la segunda lata, que será el segundo piso de nuestro guardatodo perruno. Seguidamente le ponemos una arandela de silicona y otra tuerca común. Ajustamos bien. De nuevo, cortamos otro trozo de tubo termorretráctil de las mismas dimensiones que el anterior y procedemos a ponerlo igual que el primero. Ponemos la tuerca común correspondiente y otra arandela de silicona. Ya es hora de pasar al siguiente y último piso. Colocamos la lata, una arandela y una tuerca, pero atención, porque en este caso la tuerca debe ser autoblocante. Con todo esto, ya tenemos nuestros 3 pisos montados.
Para el siguiente paso necesitaremos cortar 3 tiras del plástico adhesivo de 1,4 centímetros de ancho y 39 centímetros de largo. Pegaremos cada una de ellas en la parte inferior de cada lata. Es el momento de perforar los botones. Una vez tengamos los 4 perforados, los colocaremos en los agujeros laterales de las latas que habíamos perforado antes. Los sujetaremos con la ayuda de los 4 tornillos y 4 tuercas autoblocantes. Marcamos sobre la plancha de corcho la circunferencia de la lata y lo cortamos con un cúter. Después, sobre nuestro círculo de corcho, haremos un agujero para que al pegarlo a la base acople la tuerca que hay y así evitemos el desnivel. A continuación, la parte final, decorar la tapa. En este paso puedes echarle imaginación. Nosotros te damos algunas ideas. A ver qué te parecen. Y como ves, ya tenemos listo nuestro guardatodo perruno. Mete en él las cosas de tu peludo y llévatelo a cualquier parte.